Esta mesa será moderada por la doctora Olga Lidia Sanabria Telles, subdirectora de Certificación, Capacitación y Vinculación del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, a quien cedo el uso de la palabra. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con una querida amiga del Estado de Quintana Roo, a la que se aprecia mucho en el Estado de México, y que nos comparta esas buenas prácticas que han trabajado en justicia restaurativa, qué está haciendo el Estado de Quintana Roo y cómo está proyectando esta situación en su estado, cómo lo están trabajando, para que podamos observar algunos puntos que considero muy importantes de lo que hemos platicado y hemos compartido y que me gustaría mucho que ustedes la escucharan. Entonces, licenciada Paola, si nos hace el gran honor de ser quien inicia en este momento, se lo vamos a agradecer mucho. No, muchísimas gracias, al contrario, la verdad es un honor para mí en lo particular estar aquí en el Estado de México, porque tuvimos la gran oportunidad hace unos 3, 4 años de invitarlos a que formaran parte de nuestro curso de certificación. Entonces, la verdad es que estoy encantada de que me hayan invitado a esta ocasión por la magistrada Cristi, que tuvimos la oportunidad de conocernos por ahí en Durango. Y la verdad es que bueno, muchísimas gracias, sé el gran esfuerzo que merece hacer actividades de este tipo y la verdad es que me llena de esperanza, como hace rato comentábamos con respecto a las conclusiones de nuestro taller, formar parte de este tipo de foros que son una plataforma muy importante para compartir estas experiencias y para llevárnoslas a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro estilo de vida y que funcionemos mejor como comunidad. Decía la doctora Olga que al final bailamos, yo decía que de una vez, pero para este efecto de tener un poco de movimiento, porque sabemos que están cansados, pero como lo prometimos, vamos a tratar de que esto sea breve y sobre todo que sea una manera en la que nosotros podamos compartir qué estamos haciendo. Entonces, bueno, miren, ahorita y todos estos días que estamos aquí he estado observando los mensajes tan bonitos de paz que les tienen aquí todo el tiempo, que estamos todo el tiempo visualizando. Y la verdad es que me llamó sobre todo la atención uno de Antoine, no sé si lo estoy pronunciando bien, si hay algún francés por acá que me ayude, pero ¿quién me puede ayudar a leer lo que dice por allá? Así fuerte, fuerte. Me parece maravilloso, la verdad es que es la primera vez que lo leo y me queda claro que los facilitadores y las personas que nos dedicamos a esto, verdaderamente somos personas que somos elegidas por alguna fuerza del universo y que hablar de la paz cuando en todo el mundo y saliendo aquí en la puerta todo el mundo se está agrediendo de alguna u otra manera y nos estamos declarando la guerra inclusive en nuestro país, no es fácil formar parte de una red que se ocupa de trabajar por y para la paz. Entonces, la verdad, un aplauso también a ustedes que están aquí, que están formando parte de estos seres especiales y la verdad es que es maravilloso. Bueno, pues voy a tratar de ser muy breve. La mesa de diálogo trata de hablar de alguna experiencia de éxito, cosa que se me hace, la verdad, muy importante, que nos inviten a los poderes judiciales a participar en este tipo de charlas, porque al final es una charla, es una manera que tenemos de compartir lo que estamos haciendo. Desafortunadamente, en algunos esquemas, y me atrevo a decir, sobre todo en el legislativo, no nos ocupan para formar parte de todas estas leyes que al final nosotros tenemos que trabajar, porque somos los operarios de toda esta teoría tan bonita que hay de los mecanismos alternativos.
y tenemos que idear 800,000 formas para poner en práctica todos los procesos y los procedimientos y los mecanismos y adaptarlos a los sistemas judiciales que estamos nosotros incluyéndonos. Entonces, la verdad es que es importante que se nos tome parecer, porque al final del día a nosotros nos toca aplicar todo esto, y si no formamos parte como un órgano que también puede hacer alguna clase de opinión, bueno, pues nos ponen las cosas muy difíciles. En el estado de Quintana Roo, el año que entra vamos a cumplir 20 años con los centros de justicia alternativa. Somos pioneros, lo digo con mucho orgullo, de la primera ley de justicia alternativa que hubo en nuestro país. Fue por ahí del año de 1997, yo todavía no nacía. Y bueno, la verdad es que hemos tenido un camino desde su origen muy difícil de llevar, porque ahorita, bueno, pues hay una ley nacional que habla de los mecanismos, hay ya muchos estados, o todos los estados que lo estamos practicando, pero en el caso en lo particular de Quintana Roo, fue un estado que empezó con el Centro de Justicia Alternativa, donde ni siquiera sabíamos cómo se hacía, cómo se comía, es más, estaba inserto en el propio centro los defensores. Entonces, era como cosas que realmente ahorita que ya han pasado los casi 20 años, sabemos que bueno, no debieron ocurrir, pero pues formó parte de nuestra profesionalización como facilitadores. Ahora estamos hablando de un tiempo en el que estamos consolidando, si lo puedo llamar así, y creo que soy muy, tengo mucha fe en esto, la justicia o los mecanismos, y en este caso la justicia restaurativa en nuestro estado. En materia penal, que es la historia de éxito que yo les quiero venir a compartir, como facilitadores, como parte de operadores de este esquema de una justicia más humana, una justicia dialogada, pues siempre estamos buscando esa creatividad para efecto de no perder terreno con respecto al aborde del conflicto penal y la justicia restaurativa. Ahora bien, pues con esta parte de creatividad, pues nos estamos arriesgando y lo estamos haciendo con ese afán y con ese objetivo de hacer comunidad. Yo ahora les puedo decir que en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, impulsado por nuestro magistrado presidente, estamos haciendo ahora justicia restaurativa. Y déjenme les digo, les pudiera hablar de los acuerdos reparatorios, cosa que evidentemente hace ya unas horas tuvimos la oportunidad de escuchar, que evidentemente nos dan esa gran posicionamiento dentro del esquema del nuevo sistema de justicia penal que se adoptó con la reforma de la Constitución en el 2008. Pero yo les quiero hablar más allá del por qué sí estamos haciendo justicia restaurativa. Resulta ser que estamos aplicándolo en delitos graves. ¿Cómo sucede esto? Y se van a quedar así como, ¿y cómo? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Evidentemente, ya hace un ratito lo volvíamos a comentar, no nos han sabido hacer esta distinción con respecto a la gama de mecanismos que podemos acceder. Y el Código Nacional establece el acuerdo reparatorio como único mecanismo para poder acceder a una salida alterna. Pero nos vincula también con la Ley Nacional de Mecanismos, la cual incluye la justicia restaurativa. Les voy a poner el panorama para no extenderme y no pasarme a los 10 minutos. Imagínense a un señor de oficio albañil que el día de hoy perdió su trabajo
y que tiene a 5 chiquitos que mantener y que no tiene evidentemente un grado de estudios, ni mucho menos, aspirar a una situación de que mañana va a encontrar otro trabajo. Y se le hace fácil, traía una navaja que portan de repente los señores. Se le hace fácil, se introduce a una tiendita de la esquina, sin estar previamente vigilando, sin estar previamente acechando o preparando el delito. Y se introduce, le dice a la señora, deme lo que tenga ahorita, porque necesito el dinero. Entonces, ¿qué pasa con la señora? Pues asustada, estaba sola, atrás de la tiendita estaba la casa, estaban sus hijos, estaba su esposo, que además enfermos, estaba ella divorciando, en fin, con una serie de situaciones también personales complicadas, y en ese momento lo único que tiene en su caja son 100 pesos. En el forcejeo el señor la logra lastimar, no gravemente, pero sí le ocasiona algún rasguño porque no fue ni siquiera una herida profunda. Y bueno, la realidad es que lo logran atrapar y bien, lo procesan. Es un delito grave porque es un robo cometido con violencia, el cual no amerita acuerdo reparatorio. El señor solamente se lleva 100 pesos. Entonces, bueno, preocupados con esta circunstancia, nosotros damos discursos o damos información con respecto a los mecanismos que puede acceder la gente y los objetivos de cada uno y su conclusión. Evidentemente, sabemos que el acuerdo reparatorio no es el único mecanismo como salida alterna, también está la suspensión condicional a proceso. Y tenemos el otro procedimiento que también resulta benéfico, que es el juicio abreviado. Entonces, bueno, atendiendo a estas circunstancias y como afortunadamente los ministerios públicos y en su caso también la Defensoría ya nos conocen, accedemos a un procedimiento abreviado por medio de un acuerdo que reparó el daño, derivado de un procedimiento de justicia restaurativa. Y me atrevo a decir que fue un procedimiento de justicia restaurativa porque la facilitadora que llevó ese proceso en lo particular, que empieza primero con estas entrevistas individuales que sabemos y conocemos que para preparar una posible conjunta, entabló conversación con la esposa del albañil, con el esposo de la señora. Evidentemente el ofensor se encontraba recluido y la comunicación, como él no podía acceder en un momento dado a estas audiencias, fue por medio de cartas. La señora accedió a recibir estas cartas. Imagínense toda la gama de emociones que existía ahí. Decía la señora, es que yo lo único que quería saber es si me había elegido a mí, si me iba a violar, si me iba a matar, cuánto tiempo tenía vigilándome. Yo le quería decir que yo le hubiera dado ese dinero si me lo hubiera pedido, que no era necesario que me lastimara, que hiciera, que me atemorizara de tal manera en la que no volvía a recuperar la seguridad y mucho menos la confianza de tener la tiendita abierta, o sea, todas estas circunstancias, ¿no? Y el señor pues evidentemente actuó bajo este estado de necesidad que desafortunadamente lo llevó a cometer en ese momento un delito que si lo hubiéramos llevado por la justicia tradicional probablemente ya hubiera también sido una víctima secundaria del proceso penal.
Para no hacerles muy grande mi relato, evidentemente tenemos el registro en nuestros expedientes, en nuestros asuntos. Pudimos acceder a este procedimiento abreviado, justificamos la reparación del daño, pero además nos quedamos con la gran satisfacción de que se hizo justicia restaurativa. Al final logramos una conferencia familiar. Evidentemente, imagínense, nuestro escenario fue la cárcel municipal, no en las condiciones más favorables, porque pues todavía nos faltan muchas autoridades de sensibilizar en nuestra materia, pero se terminó este proceso con una gran satisfacción, porque se cumplieron en la medida de lo posible todas estas necesidades que tiene por una parte la víctima y esta responsabilización del infractor con respecto a la conducta que cometió. Se sentenció, se condenó a 2 años y 14 días de multa, pero afortunadamente y bajo este proceso que tuvimos, se pudo lograr la conmutación de la pena y se resolvió 696 días de trabajos en favor de la comunidad. Entonces, imagínense qué gran satisfacción, y como este tipo de asuntos tenemos otros 3, 4 más que hemos podido lograr. Me gusta mucho hablar de este porque fue el primero y fue como que el que mayor satisfacción me dejó en su momento. Y bueno, no nos casemos con la parte de solamente acuerdos reparatorios. La justicia restaurativa debe incluirse en los acuerdos reparatorios, pero además ser utilizada en los delitos de alto impacto, que es donde más necesitamos entrar, porque el daño que se produce es mucho mayor. Es decir, el dolor que se vive por haber sido víctima de una circunstancia de estas, produce el dolor vicario, el dolor personal, el dolor que me da que alguien más de mi familia pueda atravesar por esta misma circunstancia. Entonces, de esa manera hacemos comunidad y de esa manera nos seguimos integrando con muchísima responsabilidad y con muchísimo cuidado en este tipo de procesos que en definitiva no sé cuántos años tengan que pasar, pero vamos a hablar de un mejor México. Muchas gracias. Bueno, esta parte es fundamental para nosotros que nos llevamos de tarea. Siempre que hablamos, efectivamente, como lo dice la licenciada, hablamos de justicia restaurativa y pensamos en el acuerdo reparatorio. La justicia restaurativa es mucho más profunda. La justicia restaurativa es una parte humana y sensible que debemos de tener como facilitadores y por lo cual nuestro proyecto es pasar de esta mediación, conciliación que sí es fundamental, es importante, lleva un objetivo, pero la restauración que hacemos a través de la mediación es muy diferente a la restauración que hacemos a través ya de un proceso mucho más detallado que debe de buscar esa restauración humana, pero que esa focalización de decir no acuerdo reparatorio, sino tenemos un procedimiento penal que puede recuperar a las víctimas, que puede recuperar al ofensor dentro de la parte humana, es una tarea fundamental que todos aquellos que somos facilitadores y que estamos dentro de estos procesos debemos de tener muy en claro. La gente necesita a veces mucho más que las reparaciones del daño económicas. La gente necesita escuchar un perdón, necesita el no tener miedo, como lo decía correctamente la licenciada. Entonces, muchas gracias por compartirnos esta parte en materia penal, le agradecemos mucho y vamos a dar continuidad entonces a nuestro estado hermano de Durango, ¿les parece bien? Tendríamos para que podamos continuar, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada, agradecer todititas las atenciones que hemos recibido mi compañera y yo por parte de la magistrada Cristi, desde la invitación, desde la atención, desde hablar que si ya llegaron, que si ya están aquí, que vámonos a comer.
Todo, muchísimas gracias, Cristi, y felicitarte porque esto ha sido un éxito, aun y cuando ahorita ya está un poco solito, bueno, la gente está cansada, tiene ocupaciones, tiene familia y tiene que atender, pero muchas felicidades. Respecto a la temática que nos concierne, o las buenas prácticas, que es el punto de esta mesa de diálogo, voy a ser yo un poco más cortito todavía que la licenciada, que Paola, para efectos de dejar esta buena práctica. He sabido, bueno, por lo menos en mi estado, de que la justicia alternativa o la justicia restaurativa no es bien conocida por los abogados. Ya lo comentaba Pau ahorita, ya decía que luego se existe la confusión, y lo digo con todo el respeto, inclusive con jueces, con magistrados, con abogados, de que confunden una cosa con la otra. Derivado de esto y la falta de conocimiento por parte de la gente, si esto pasa con las autoridades, con abogados, con profesionales, bueno, pues la gente todavía tiene por ahí mayor problema en entender y conocer lo que es la justicia restaurativa o la justicia alternativa. Nosotros empezamos a trabajar promocionando y hemos estado trabajando hace 10 años, tenemos desde el día 10 de octubre del 2005 que abrimos el centro. Afortunadamente nosotros ya le abrimos con una ley, con un centro, todo ya estaba debidamente instaurado porque se trabajó en base a eso y hemos estado pugnando por promocionar y difundir los servicios que ofrece el centro, los beneficios que tiene, los alcances que se logran con los convenios, con los acuerdos y todo aquello que se pudiera evitar. Aún así, en el ámbito familiar hemos estado trabajando mucho, ustedes ya han estado escuchando mucho respecto de la restauración familiar, dentro de los talleres, dentro de las conferencias, y creo que ya tienen una concepción más clara de lo que es la justicia restaurativa. En el ámbito familiar, nosotros hemos estado trabajando mucho y pugnando mucho por tratar de restaurar las relaciones familiares. Tenemos un alto índice de asuntos en materia familiar y muchos de estos las personas llegan buscando el divorcio. Obviamente que nosotros como centro no nos hemos convertido en una instancia en tratar de sacar convenios al vapor para divorciar a las personas. Trabajamos en esta restauración de tratar de integrar a las familias y muchas personas después de llevar a cabo el procedimiento restaurativo, salen con un convenio, inclusive nosotros le llamamos de carácter ético-moral. ¿Por qué? Porque adquieren compromisos, adquieren obligaciones en las cuales pretenden hacer, compromisos de hacer o de dejar de hacer, o a veces inclusive de dar, cuando se trata precisamente de suministrar la pensión alimenticia. Pero se van con un convenio de esta naturaleza. Trabajamos mucho y trabajamos duro en ese aspecto, pero también somos conscientes de que en algunos de los casos los matrimonios ya están muy desgastados y se hacen más daño estando juntos o continuando juntos que separarse. En estos casos nosotros les ayudamos a llevar a cabo el procedimiento de divorcio. Ahorita ustedes ya tienen aquí el divorcio encausado. Nosotros allá en el estado de Durango todavía no está el divorcio encausado y desde hace algunos años hemos estado procurando de llevar, de trabajar este tipo de divorcio a través del divorcio por mutuo consentimiento. ¿Pero qué resulta? Resulta, o el problema que teníamos es de que nosotros les entregábamos estos convenios a las personas para efectos de que hicieran el trámite de divorcio en las mejores condiciones y resultaba de que iban con el abogado o resultaba de que iban al Instituto de Defensoría Pública y les decían, tu convenio no sirve. Este convenio no te sirve, o sea, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. Y las gentes regresaban
Se sujetaban al procedimiento, al instituto o con el abogado y después regresaban. Oiga, es que ¿sabe qué? No pudimos llevarlo. ¿Por qué? Porque yo ya no tuve dinero para pagarle al abogado. En el Instituto de Defensoría Pública me volví a conflictuar porque se volvieron a tocar temas que ya habíamos resuelto nosotros, pero que se cambió de la percepción, infinidad. La buena práctica que yo les quiero compartir es de que con la autorización de nuestro actual presidente del tribunal, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, quien es un convencido de que la justicia restaurativa tiene enormes beneficios, ya lo escuchábamos aquí nosotros en la mesa anterior, tiene enormes beneficios, también él es muy convencido, nos autorizó a que seamos nosotros mismos, creamos una área ahí en el centro de llevar a cabo este tipo de procedimientos. Procedimientos única y exclusivamente de pensión alimenticia y de divorcio por mutuo consentimiento. Es decir, si anteriormente les entregábamos a las personas el convenio para efectos de que ellos realizaran el trámite, hoy no. Hoy nosotros les llevamos a cabo ese tipo de procedimiento. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos tiene un área de seguimiento para efectos de dar seguimiento a esos acuerdos reparatorios y establece la obligatoriedad para los órganos para crear esa área. Nosotros tenemos esta área, pero también en materia familiar. Es decir, las personas ya no se quedan con su convenio o ya no regresan, porque luego nos resultaba de que regresaban a los 3 meses, al medio año o al año, de que no habían podido llevar a cabo su trámite de pensión alimenticia, sobre todo, o el de divorcio. ¿Por qué? Porque personas que desconocen o que no entienden el alcance o el beneficio o todo lo que se van a evitar o que tienen el interés económico, pues bueno, cambian esta decisión. Entonces, eso nos ha dado muchísimo resultado a nosotros. Sabemos con este seguimiento de que los acuerdos que tomaron las personas de manera voluntaria en un determinado momento, bueno, pues hoy sí se cumplen. ¿Por qué? Porque ya está sancionado, pues en este caso, por el juez familiar que está conociendo sobre el asunto. También me gustaría compartirles que ya se tocó aquí también el tema de que hemos trabajado mucho con los abogados y los abogados, por lo menos en el estado de Durango, han reconocido este beneficio. Obviamente que hay mucho por qué trabajar, pero hay muchos abogados, ya tenemos muchos asuntos, tenemos una estadística en donde les preguntamos a las personas que quién los está recomendando, de dónde lo están canalizando, y resulta de que se ha disparado enormemente de que son recomendaciones de los propios abogados. Entonces, y de usuarios, sobre todo de usuarios, primero usuarios y en segundo término abogados. Entonces, es algo que nos ha funcionado a nosotros y es algo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Bueno, punto muy importante, maestro Antonio, muchas gracias, porque la parte de seguimiento que muchos estados apenas vamos a empezar a incursionar, el que venga un estado y nos platique qué están haciendo en esa situación, estados que apenas estamos comenzando, pues es importante para nosotros. No obstante de ello, sabemos que muchos estados sin tener esos seguimientos se hacen, como en el Estado de México, por forma personalizada, pero no tenemos ese estándar también manejado como hoy nos comparten y que ya están a la altura de la Ley Nacional de Métodos Alternos. Así que yo creo que es otra reflexión importante, diferente a la que nos explicaba la licenciada, pero que el maestro Antonio en esa parte termina con una situación todavía más importante. Cuando alguien en un centro de mediación se va contento con el trabajo que hacemos, nos va a recomendar. Y entonces nuestro usuario se vuelve nuestra mejor carta de recomendación. Y cuando los abogados reconocen nuestra labor como facilitadores, como mediadores, nos anotamos el segundo punto a favor de nosotros. Así que creo que esos puntos de cierre son con los que nos tenemos que llevar, compañeros. O sea, sí tenemos mucho por hacer y mucho por aprender, pero aprender estas buenas prácticas que tienen nuestros estados hermanos son esenciales. Así que llevamos 2 buenas porras el día de hoy, vamos
por la tercera, si me permiten nuestros hermanos estados, y vamos a continuar entonces con el estado que corresponde de Aguascalientes. Entonces, ahora sí, si nos permiten. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, reconocer el esfuerzo de la gente que está aquí. La verdad, yo siempre he pensado que hay motivaciones, ¿no? Y el hecho de verlos aquí, aunque es un auditorio pequeño, ¿no?, creo que es las personas que deben de estar, ¿no? Y eso a mí me llena de mucha gratitud. Y obviamente, magistrada, agradecerle bastante la invitación. Me siento muy honrado de pertenecer a un grupo de trabajo a nivel nacional muy fuerte que se ha ido trabajando durante años, y el compartir con mis compañeros este espacio es fabuloso, ¿no? Yo siempre, bueno, más bien estoy convencido de que para construir conocimiento hay que socializar, ¿no? Y qué mejor espacio como este de intercambiar lo que los estados hermanos están realizando en cada una de sus trincheras, ¿no? Porque hay que luchar contra muchas cosas, hay que luchar contra paradigmas, hay que luchar contra incluso esas políticas que nos impiden el acercar todo esto a la gente, ¿no? El fortalecer la cultura de la paz, yo creo que es una de las tareas titánicas que tenemos los seres humanos en general, y qué mejor que hacerlo de esta manera, ¿no? Compartiendo este espacio, y en ese mismo tenor, en el mismo sentido, bueno, pues observo que todos los estados tienen una historia, ¿no? Todos los estados tienen una historia en esta parte de los mecanismos. Aguascalientes no es la excepción, ¿no? Aguascalientes es un estado con muchas particularidades, y por escuchando la experiencia sobre todo, por ejemplo, de Quintana Roo, que fue pionero en esta parte de los métodos alternos, y Durango, ¿no?, que también ya tiene mucho tiempo trabajando en esta parte. Bueno, Aguascalientes, a pesar de que tiene más de 10 años con su centro de mediación y conciliación, en cuestiones de justicia restaurativa estamos un poquito más en pañales que otros estados, ¿no? Estamos en una etapa de desarrollo distinta, pero pues obviamente se está trabajando muy duro actualmente para emparejar esta situación y seguir trabajando, insisto, desde nuestra trinchera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahorita en el estado de Aguascalientes? Bueno, estamos trabajando más en la parte dura, como más metodológica, de cómo aterrizar la justicia restaurativa, ¿no? En los diferentes ámbitos, sobre todo primero en el penal. Les comparto que apenas el estado de Aguascalientes entró en vigor tanto la ley nacional como el Código Nacional de Procedimientos Penales el 1 de junio, entonces estamos relativamente nuevos en esta materia, ¿no? Sin embargo, sí quisiera compartirles, porque creo que es el tema que nos trae el día de hoy aquí a nosotros, una experiencia que tuvimos en el estado de Aguascalientes en materia familiar. Yo siempre he pensado que la materia familiar es muy complicada y muy compleja. Hablamos de toda esta parte de lo que implica las relaciones humanas, emociones, vínculos, y se ve claro cómo a veces el conflicto familiar rebasa lo que el proceso judicial le ofrece, ¿no? Es bien sabido que los juicios familiares no se acaban porque creo que no se alcanza a llegar a esta verdadera restauración en esos vínculos. Entonces vemos, por ejemplo, casos de divorcio donde el juez da una sentencia y luego hay incidencias y se vuelve a abrir el juicio, y son juicios interminables donde las partes y la familia, que es lo que más nos interesa como esta estructura primaria de la sociedad, se ve lastimada. Y entonces hablaba la doctora Virginia, si me lo permite, de hacer una cuestión preventiva a partir de esta justicia restaurativa. ¿Y qué más que hacerlo desde este ámbito familiar, ¿no? ¿Y por qué lo elegí también? Bueno, primero por ese punto, y segundo, precisamente, le voy a robar un término a la doctora, que me gustó bastante, que lo vi el día de hoy en su taller. Hicimos un ejercicio o un encuentro, para no ponerle un concepto, ¿no?, casarnos con esta parte del concepto, un encuentro donde se hizo parcialmente una cuestión de restauración, ¿no? Les platico el caso para que ustedes lo conozcan. Obviamente, por lo que acabo de contextualizar en el estado de Aguascalientes, pues no fue un caso que tenía conocimiento de la autoridad judicial, sino que llega directamente a nuestro centro de mediación. Una señora muy preocupada, sobre todo por su nieto. Resulta que su nieto llega con ella, ¿no?, porque se peleó con su mamá. Bueno, resulta que su mamá se divorció
del padre biológico. El padre biológico se va a vivir a los Estados Unidos, que son historias muy comunes aquí en nuestro país. Bueno, al menos en Aguascalientes es muy común que la gente se vaya a trabajar a los Estados Unidos y ya no regresan, aunque tengan cierta comunicación con la familia, pues en realidad el contacto termina siendo muy lejano, ¿no? Resulta entonces que la abuela era la abuela paterna, ¿no?, la que se acerca, y lo primero que podría pensar uno es que pues pediría, o sus intenciones sería el solicitar la custodia, ¿no?, porque es lo que comúnmente sucede en esta índole de materia familiar. Y fíjense que nos sorprendió bastante, porque cuando nosotros indagamos un poco más en este primer contacto, lo que ella nos refiere, nos dice, no, yo lo que quiero, no quiero la custodia, yo lo que quiero es platicar con mi exnuera, porque me preocupa bastante qué va a pasar con mi nieto, ¿no? O sea, su preocupación no era tanto una situación de quedarse con la custodia, ¿no?, era una cuestión de una relación interpersonal con respecto a un niño que compartían ciertos vínculos familiares, ¿no? Cuando escuchamos esto nos damos cuenta cómo la mediación se queda corta, ¿no? Y se queda corta, y fue cuando nosotros decidimos el darle este tinte restaurativo, ¿no? Es un caso interesante porque involucra también a un menor de edad, y entonces aquí nos meteríamos a hablar del interés superior de niños, niñas y adolescentes, y a este derecho, un derecho humano que tienen los niños, niñas y adolescentes, que es el derecho a ser escuchados, ¿no? Sabemos que la Suprema Corte tiene todo un protocolo, ¿no?, que indica, sobre todo a los juzgadores, el considerar la escucha a menores en cualquier materia donde se vean involucrados sus intereses, pero es interesante el que nosotros dimos esa oportunidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, obviamente empezamos con estas sesiones individuales, atendiendo a este interés superior del menor. Lo que menos queríamos era victimizar o revictimizar al menor, ¿no?, cuidando muchísimo esta parte, con ayuda obviamente de especialistas en el área de psicología. Nos acercamos primero a lo que fue a la abuela para conocer cuáles eran sus pretensiones, luego citamos a la mamá, ¿no? Resulta que en realidad el conflicto era que la señora había empezado una nueva relación, ¿no?, y entonces el niño, que en realidad no era tan niño, estamos hablando de un pequeño de 13 años de edad, y que sabemos que también es una edad de desarrollo complicada, ¿no? En este sentido, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el niño estaba en desacuerdo con la nueva relación de su madre, ¿no? Y entonces empezó un conflicto muy fuerte, al grado de que el niño decide escaparse de la casa e irse con su abuela paterna, ¿no? De pronto aquí entran cuestiones también muy serias, porque como decimos los psicólogos, también hay ganancias secundarias, ¿no? A veces los hijos de los padres que se separan suelen generar alianzas, ¿no? Yo me voy a donde me conviene. Entonces, esto es lo que estaba haciendo el adolescente, ¿no?, de alguna manera. Si le conveniese con la abuela, bueno, pues iba con la abuela. De pronto la abuela le ponía ciertas reglas y entonces quería regresar ahora con la mamá, y era un juego un poco complicado que lo único que ocasionaba era un desgaste constante de las relaciones familiares. Para no extenderme mucho en el caso e ir al grano, al punto medular, nos dimos la oportunidad de escuchar al menor, ¿sí? Y él empezó a manifestar que, por cierto, era un chico que, aunque tenía una corta edad, 13 años, ¿no?, era un chico muy maduro, tenía muy claro qué era lo que le molestaba, tenía muy claro qué era lo que él quería, ¿no? Y entonces él nos dice, es que no me gusta que mi mamá, ¿no?, me anteponga con su nueva pareja, ¿no?, que vea más por él, ¿sí? Obviamente esta situación no la había podido compartir con su madre. ¿Por qué? Porque lo veíamos en conferencias anteriores, no había este diálogo protegido, ¿no?, donde se interrumpe al otro. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Trabajar con el niño, trabajar con la madre aparte, trabajar con la abuela, y se dio la oportunidad de que ese menor se acercara con su madre y tuviera esa posibilidad de compartirle cuál era su sentir. Obviamente se establecieron reglas en donde se le dijo justamente a la madre, escúchalo, ¿no?, escucha cuál es el sentir de tu hijo y vamos viendo este proceso restaurativo. Afortunadamente, después de esto entrevistamos a la madre y dijimos, bueno, después de escuchar a su hijo, ¿qué piensa? Y dice, bueno, es que en realidad no sabía que mi hijo tenía este sentimiento, tenía esta emoción. Creo que esta es la parte restaurativa.
sanas relaciones a partir de resignificar experiencias, ¿no? ¿Qué pasó al último? Que la madre tomó una decisión personal, muy personal, en función de lo que ella quería con respecto a su hijo y con respecto a su vida. ¿Qué es lo exitoso? Bueno, pues lo exitoso es que, dando seguimiento al caso, ¿sí?, nos damos cuenta que esta familia logró consolidar y cerrar esos ciclos que de alguna manera le estaban generando conflictos, ¿no? Y esa es la parte que yo considero como muy restaurativa. Yo estoy fascinado con esto y cada vez que conozco me surgen más preguntas, me surgen más dudas. En materia penal, pues obviamente es fabuloso trabajar con esto, pero pues es un gran reto, ¿no? Es un caso que yo quería compartirles del estado de Aguascalientes y que bueno, que espero que les haya abierto un poco el qué es lo que estamos haciendo. También hay muchos planes también en nuestro estado y que pues obviamente tenemos que darle para adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos con la tercera porra, digo yo, porque realmente creo que si entre nosotros que estamos compartiendo esta experiencia no nos echamos porras, si nosotros no nos damos el ánimo, si no nos animamos a hacer esa visión y ese cambio, pues no va a haber nadie. Siempre todo empieza por uno mismo y esa parte que tiene de inclusión, la cuestión familiar, a diferencia de la mediación que se queda en una primera fase, estamos hablando de que la restauración camina a una fase que no se queda solamente entre aquellos que van a solicitar un servicio. Tenemos que ser todavía mucho más profundos en trabajar con las familias completas. Hace rato platicaba en la mesa anterior, decían, es que es la tía, la abuela, la suegra, la mamá, y a veces los problemas surgen alrededor. Y llevamos a la pareja, pero los problemas siguen porque no sanamos todo. La ventaja de la justicia restaurativa es que vamos a sanar todo y por eso trabajamos las conferencias. Aparte de la cuestión de la sesión individual, es muy importante la conferencia. Tenemos que ir llamando a los miembros. No podemos llamar a la comunidad como lo hacemos en materia penal, pero nuestra comunidad en restauración familiar es todos los miembros que incluyen esa familia y que han generado esta parte. Entonces esa es la parte que tiene de inclusión la restauración familiar y que es muy importante y que nuestro amigo nos comparte la experiencia que ellos están, dice empezando, pero yo creo que todos estamos empezando en esta parte de restauración familiar, estamos como aprendiendo todos y por eso es muy importante compartir. Efectivamente, el conocimiento es lo que nos da la diferencia a los demás y el tener esa buena voluntad de compartirlo y de no quedárnoslo es todavía mucho más grato. Entonces, pues vamos ahora con una experiencia diferente. Vamos a ver qué está haciendo el Estado de México con la Secretaría de Educación Pública, con nuestros amigos y compañeros y sobre todo colaboradores que han sido muy fuertes. Entonces ahora, si los estados me lo permiten, voy con Educación Pública del Estado de México para que cerremos con el propio Estado de México con algo muy breve de lo que nosotros estamos haciendo también. Entonces, no sé si podemos, pues es que bueno, a las dos las aprecio mucho porque han trabajado muy fuerte y voy a empezar por mi lado izquierdo porque me pidió y me suplicó que ella quería ser primero, entonces que empiece ella. Entonces vamos con la maestra Patti que nos comparte. Gracias. Muy buenas noches a todos. Agradecer esta deferencia que nos hace magistrada Cristi. Muchísimas gracias y todo el equipo colaborador por parte de Secretaría de Educación a esta participación en el segundo Foro Nacional de Justicia Restaurativa en materia familiar, escolar y penal. Bueno, después de haber escuchado a los estados, amigos, hermanos invitados, quisiéramos tener aquí un intercambio no tan solo de 3 estados diferentes al Estado de México, sino yo creo que de todos. Suena demasiado interesante estar aquí departiendo, compartiendo, intercambiando, porque nosotros hemos venido intercambiando desde el 2009 a través de un convenio de gobierno del Estado con el Poder Judicial, precisamente en aras de este aprendizaje, de incursionar en la capacitación de docentes y formar mediadores
a partir de las primeras 3 generaciones en el 2009-2010, para multiplicar a través de nuestros queridos docentes de educación media superior, principalmente de la figura del orientador. Estas más de 5,000 horas de capacitación de a partir de entonces, y a través de 2,000, aproximadamente 2,000 orientadores que ya son mediadores actualmente en materia educativa. Y bueno, suena fácil, se dicen fácil las cifras, no lo ha sido. Cambiar estos paradigmas de nuestra resolución de conflictos a través de diálogos y de diálogos asertivos, verdaderamente es crear una cultura completamente distinta. No podemos solamente hacerlo con los docentes. Tenemos comunidades escolares que se conforman por familias, por alumnos, por directivos, por todos aquellos que inclusive nos ayudan hasta la limpieza de las mismas escuelas. Entonces, toda la comunidad está a favor de hacer esta sinergia de trabajo, motivo por el cual pues hemos venido también incursionando, impulsando en que se tenga la participación inclusive ya de alumnos mediadores. Por tanto, si esta cultura se está creando entre docentes, entre alumnos, y además ya se hacen mediaciones de padres con alumnos dentro de las escuelas, de docentes con docentes, de docentes hacia alumnos, de directivos hacia otros directivos, pues imagínense todo lo que hemos logrado avanzar desde el 2009, que hemos sido invitados a la fecha. Recientemente, en el 2014, sí quisiera hacer brevemente este recuento porque es importante. En el 2014 se nos invita a certificarnos por parte del Poder Judicial nuevamente, del cual hemos logrado 17 docentes mediadores certificados a nivel medio superior, quienes estamos trabajando desde las diferentes trincheras. En norte, sur, oriente y poniente del estado, Valle de México, diferentes regiones que tenemos aquí en el Estado de México. Somos insuficientes y pedimos más. Creo que sí se nos va a conceder, estamos a través de nuestras autoridades correspondientes creando las gestiones pertinentes. Sin embargo, también quisiera decirles que estamos nuevititos en el tema de justicia restaurativa. Nuevititos, sí nuevititos, porque nos acaban de invitar en marzo del 2016, es decir, recientemente, a un primer acercamiento en esta capacitación de justicia restaurativa como otra herramienta de los medios alternos para la resolución de los conflictos. Y bueno, para nosotros, verdaderamente hablar de esta cultura del perdón, de resarcir, de la equidad, de la inclusión y de propiamente la escucha y el diálogo activos hacia lo que es la comunidad escolar y de víctima, victimario o víctima y ofensor para llegar verdaderamente a resarcir el daño, no es fácil. Estamos aprendiendo. Pero lo que sí es muy valioso es decirles que estamos muy dispuestos y abiertos a seguir aprendiendo. Yo creo que eso es muy válido. Escuchamos todo lo que en materia penal se ha logrado. Yo creo que hay demasiados avances, pero es muy cierto que nuestro señor presidente está muy interesado en que desde la familia, desde el Poder Judicial, desde las escuelas, desde donde estemos, podamos hacer sinergia. No es fácil. Y yo sí quiero decirles que sí tengo un caso, que sí quiero platicarles brevemente, en donde una alumna recientemente, justo en el mes de junio, estando en la Escuela Preparatoria Oficial número 90 de Metepec, de aquí del Estado de México, municipio muy conocido por
por las artesanías de barro. Recién nos invitaron a dar un curso de mediación precisamente para alumnos. La alumna, a tanto jaloneo de la abuela precisamente, porque ahora es muy común ver a las abuelas que fungen como mamás, suplicante de que no abandonara la escuela ese día. Y entonces propusimos a la orientadora que la invitara a participar en este curso de mediación. Y, oh sorpresa, la alumna, después de 15 horas de trabajo y de compartir con los 100 alumnos que se estaban capacitando en esta escuela, pues bueno, se acerca directamente a mí para decirme: maestra, quiero agradecerle porque a partir de hoy me quedo en la escuela. Y, oh sorpresa, la orientadora hasta estaba con sus lagrimitas de la emoción y dice: es que, bueno, en menos de una semana se hizo lo que durante todo el ciclo escolar, a punto de los exámenes finales, la alumna había decidido. Yo creo que son experiencias muy válidas. La abuela se fue muy contenta, nos fue a abrazar fuertemente y nos dijo que por favor estas cosas. La alumna está comprometida a seguir liderando el proyecto de multiplicación de estos conocimientos en materia de mediación para pares y para la comunidad escolar a favor de la permanencia y de ya no abandonar las escuelas. Yo creo que esto es muy válido. Otro caso similar es en El Oro, pero en El Oro sí quiero decirles que he de presumirles que en la Escuela Preparatoria Oficial número 2 de El Oro sí hay trabajo constante, arduo, muy metódico, muy sistémico por parte de los orientadores, al grado que a partir de una figura del orientador se han logrado más de 100 mediaciones, incluyendo en esa misma escuela, del 2010 a la fecha, incluyendo mediaciones entre alumnos, con la familia, con los docentes, con los directivos. Y creo que la comunidad ya hasta se acerca, porque también he de compartirles que tenemos un 60% aproximado de centros de mediación aperturados en nuestras escuelas preparatorias oficiales y los centros de bachillerato tecnológico, mismos que están funcionando con todos los procesos de mediación y que queremos que también funcionen con procesos de restauración, que para ello obviamente tendríamos que trabajar aún más. Entonces, pues bueno, yo termino mi participación solamente agradeciendo esta deferencia que nos hacen y agradeciéndole a todos los compañeros que en estos momentos, que repasamos las 9:15 o 20 minutos casi, agradecerles la permanencia, la estancia. Sabemos que ha sido estos 3 días de trabajo muy arduo, pero de verdad se los apreciamos. Y termino diciéndoles lo que siempre les digo en mis participaciones ante cualquier auditorio: nadie da lo que no posee. Y estoy completamente de acuerdo con este pendón que dice que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo. Entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. Completamente de acuerdo con el Dalai Lama. Muchas gracias. Bueno, si podemos observar, tenemos otro punto para nosotros ahorita, y yo creo que esta es una de las porras más grandes, cuando educación nos permite ingresar, acercarnos, es esencial. La mediación educativa siempre ha sido de mucho impacto para todos nosotros, pero cuando estamos empezando a trabajar justicia restaurativa en las escuelas, ha sido un logro tremendo, sobre todo porque ver a los maestros, compartir con ellos ese interés, esa parte a nosotros es fundamental. Los compañeros maestros, yo siempre he dicho, porque me tocó en un momento de mi vida estar de ese lado, son creo que los mejores actores que he conocido en la vida. Sus vidas se están destrozando a veces en casa, pero cuando los ves pasar la puerta, son las personas más sonrientes que pueden desprenderse de muchas cosas más. Y esa parte es maravillosa porque ellos están muy conscientes de su función como formadores. Y entonces encuentras una sonrisa bella, un acompañamiento, a veces se vuelven como nuestros papás,
Y cuando oyes hablar esta cuestión exitosa de animarte a justicia restaurativa, yo creo que es un reto enorme que tiene el Estado de México, pero lo vamos a lograr porque tenemos gente muy comprometida en esta rama y por eso yo quiero que nos compartan esa cuestión en la parte de valores, lo que están trabajando y que se los compartan a ustedes. Pues muchas gracias y pues en aras de ser muy breve, de verdad, le agradezco, maestra Cristi, de corazón. La primera vez que me acerqué fue para darle las gracias por habernos invitado, para hacerles los comentarios de un curso al que participamos en el mes de marzo de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Y bueno, ahora nuevamente reconozco el liderazgo que tiene en la implementación de este segundo foro. Así que muchas gracias de corazón. Pues yo creo que ya nada más yo tendría que platicarles un poco desde el ámbito de lo que en educación básica estamos pues realmente apoyando. Hay muchos esfuerzos que se hacen en el ámbito escolar en el Estado de México y uno de ellos fue el programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica, que fue la que nos hizo la invitación al personal que elaboramos en el Programa Nacional de Convivencia Escolar para participar en ese taller en el mes de marzo. He de comentarles que a título personal fue mi primer acercamiento a lo que es la mediación, la conciliación y conocer lo que es la justicia restaurativa. Fue tan fuerte mi transformación que por eso me acerqué a platicarlo con la magistrada, porque fue hacer de esa experiencia una forma de vida. Decía la doctora Virginia en su disertación, es una forma de vida donde uno no puede dar lo que no tiene. Al poco tiempo nos dieron la responsabilidad de liderar este proyecto del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que para buena fortuna conozco que trabaja con el medio docente a través de materiales didácticos que tratan 6 temas. Uno de ellos es el manejo de la autoestima, el manejo de las reglas, el reconocer que hay familias diferentes, entre otros 3 temas más que en este momento no me vienen a la mente, y que hacen que se trabaje esa parte del ser humano, esa parte que veo que están trabajándose en la mediación, en la conciliación y que logran esa justicia restaurativa. Este programa finalmente viene a reconocer en estas herramientas, pues una más que va a permitir que los docentes tengan esos elementos para poder prevenir o poder identificar pues posibles conflictos que hay en el ámbito escolar. También reconozco que al haber varios esfuerzos en la misma Secretaría de Educación, hay compañeros que ya tienen una gran formación como mediadores. Habemos quienes estamos comenzando a poder forjar esos ambientes de mediación en educación básica, porque nuestro estado es muy grande. En el caso de nuestro programa tenemos solamente 2,400 escuelas en donde vamos a fortalecer este trabajo a través pues, de la articulación que se hace con el Poder Judicial, con el programa de valores y con las diferentes instancias que trabajan estas herramientas. Así que yo con eso pues realmente podría decir que tenemos un gran campo, un campo fértil, y que después de reconocer las experiencias que ustedes nos han mencionado aquí, lo que conocemos que está haciendo el Estado de México, no solo en el Poder Judicial, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, tenemos mucho trabajo que hacer y ver que hay mucha gente que está a esta hora de la noche escuchándonos y conocer el esfuerzo de muchos de ellos en el campo de batalla, como yo les digo, que es en las escuelas, con los chiquitos, con los docentes. Eso viene a ser pues un halo de reforzamiento para decir que habemos más soldaditos que estamos en pro de la cultura de paz. Así que pues felicidades a todos ustedes porque son esos soldaditos que estamos llevando a echar una semilla en razón de la cultura de paz, no solo para nuestras escuelas, para nuestra ciudad, para nuestro país, y eso habla pues muy bien de todos nosotros, que queremos un México mejor. Gracias. Bueno, pues creo que la camiseta CEP la trae más que puesta, así que no nos queda más que
pues seguir comprometiendo a la directora general con la subdirección de certificación, y luego después tengo que comprometer a los subdirectores, que no soy popular cuando empieza a mover a sus mediadores, a sus trabajadores sociales, a sus secretarios operativos, y entonces nos volvemos la gran hermandad que es mediación en el Estado de México. Es el trabajo colaborativo que tenemos como compañeros, como amigos, y que creo que es una parte esencial que yo no puedo más que agradecer como subdirectora de certificación cuando nos mandan esta parte de agradecer la confianza de la dirección cuando cree en ti para poder trabajar la capacitación. Agradecer a las instituciones que nos solicitan la capacitación, pero sobre todo agradecer a los equipos de trabajo que tienen que mover infinidad de cosas, familia, amigos, y luego cuando ves a la gente que llega a capacitarse con la emoción de algo nuevo, pues ya terminas agradeciendo toda una vida. Yo creo que esa es una de las experiencias exitosas que tenemos en justicia restaurativa en el Estado de México. La oportunidad que hemos tenido de capacitar, de acercarnos a diferentes instituciones y que nos han dado la apertura, de que mis compañeros los he visto, pues luego colgándome el teléfono cuando les hablo a las 11, 12 de que tienen que ir a dar clase, pero después cuando saben que van a dar clase están más que contentos, porque pensaban que era para cobrarles algo y no, si era para dar clase. Entonces digo, no era para eso, eran clases y ellos están muy contentos, y estoy muy agradecida con los compañeros subdirectores, con los secretarios operativos, porque yo sí quiero hacer un reconocimiento muy especial, porque son a quienes luego dejamos toda la chamba cuando nos vamos los mediadores y los trabajadores sociales, y que también luego nos ayudan ya a capacitar, porque son gente excelente en esa parte. Esa es una de las experiencias exitosas, el lograr la capacitación, pero sí quiero compartirles una todavía más rápida, y aquí está mi amiga que hace un año creyó en mí, y creyó en la restauración a través del juzgador. Y entonces está la licenciada Eva Zarza, que no le tocó compartir con nosotros, pero que no la puedo omitir porque fue un año muy arduo de trabajo con ella, y una experiencia exitosa fue precisamente el juzgado familiar de la maestra, que nos permitió y nos dio la oportunidad de meter un piloto en el municipio de Cuautitlán, y que nos dio la oportunidad de creer en la justicia restaurativa, y que nos mandó infinidad todos los miércoles y jueves. Era maravilloso verla llegar con su gente, porque de verdad quiero compartirles esa parte. Siempre llegaba su señoría con su gente, ella muy linda, y decíamos nosotras que el papel del policía bueno y el malo. Entonces nos daba mucha risa porque ella llegaba muy seria en su papel de su señoría, y entonces la mediadora salía y dábamos la mejor sonrisa para poder mostrar todavía más el cambio que pasa de la mediación al juzgador. Y entonces cuando tú tienes esa visión, encuentras una experiencia todavía más fuerte, porque la gente empieza a creer mucho más en ti. Y tuvimos experiencias, y está aquí quien en un momento fue mi secretaria operativa, que me adoraba cuando nos íbamos a las 9 con los procesos restaurativos de nuestra señoría, y que duraban 3 horas, porque llevaba situaciones muy complejas. Pero yo creo que esa es la parte linda que les quiero compartir. Cuando la gente cree en esto, vas a encontrar un secretario operativo que se quede contigo a las 9 de la noche, vas a encontrar una juez que te espere a las 9 de la noche para darle cuenta, pero sobre todo vas a ver a alguien salir con una sonrisa y con un cambio de actitud. Todo esto es un trabajo incluyente del Estado de México, del Estado de Durango, del Estado de Quintana Roo, de Aguascalientes, de CEP y de cualquier institución, y de todos los que nos atrevemos a hacer un cambio social. Todos debemos de darnos esa oportunidad y agradecernos hoy. Yo soy la más agradecida de ver estas caritas, que ya sé que están cansados, ya nos vamos, ya terminaron, pero hoy estamos, ahorita vamos a bailar, nos falta bailar, no nos han visto, o sea, los mediadores también traemos nuestros talentos escondidos. Entonces, estamos de verdad, y yo sé que lo digo en nombre de todos ellos, estamos muy agradecidos, porque sabemos que el quedarse esta última hora y que nos hemos pasado ha sido el que alguien nos regale su tiempo como en una sala de mediación y que nos dé su espacio de vida
es algo que siempre debes de agradecerle a la gente, porque yo siempre he dicho que dejas tocar a la gente y la gente se deja tocar por ti, y eso es lo que nos hace diferentes. Decíamos que la paz no solamente es la ausencia de la violencia, porque así lo dice el Dalai Lama. La paz debe venir de la parte interior que nosotros trabajamos, pero la parte interior nada más no es la interior. Para que una parte interior trabaje bien, debemos de ser muy conscientes que debemos de ver a los demás, porque a veces también eso se puede volver un egoísmo. Esa parte es esencial, y me encanta por eso la frase del Dalai Lama cuando dice: cuida también los intereses de los demás, no solamente tu paz interior. Entonces, agradecida con ustedes, que tengan una excelente noche, agradecida con mis compañeros que hoy me permitieron compartir, a los que aprecio y quiero, que tuvieron un viaje largo y que nos han estado también apoyando. Secretaría de Educación Pública, ¿qué les puedo decir? Han estado con nosotros, pero con todo, y bueno, pues nuestra magistrada directora, nuestros subdirectores, nuestros equipos de trabajo del Centro Estatal de Mediación, que merecen todo el respeto, y nuestros jueces y el Poder Judicial. Gracias por la oportunidad de tocar hoy su vida. Bonita noche a todos, descansen.